Bueno, hola chicos, el día de hoy vamos a empezar con la unidad 6, que prácticamente ya es la última. La unidad 7 solamente es como de conocimiento general de otros modelos de base de datos que existen, que tienen que ver con los orientados a objetos. Sin embargo, estos no son muy utilizados en el ámbito de desarrollo de software. Hoy en día las bases de datos que se utilizan con muchísima más frecuencia son las bases de datos relacionales, y también se utilizan algunas que les llaman NoSQL. Las bases de datos NoSQL tienen que ver con bases de datos que le llaman no relacionales. Esas están más orientadas hacia aplicaciones móviles que necesitan guardar datos, pero no están tan estructurados como lo que tendría que tener una base de datos relacional, donde tengo información de diferentes elementos que se relacionan entre sí. Aquí a lo mejor tengo una aplicación móvil que hace un tracking de los lugares que visito, ¿sí? Entonces nada más tengo por un usuario, tengo un listado de todas las coordenadas, ¿no? Y es lo único que tengo. Entonces eso lo guardo en bases de datos o en archivos que se les llaman NoSQL, y tienen una estructura muy específica. Cuando tú tratas de hacer algo en NoSQL y ves que empieza a tener una forma de árbol, entonces quiere decir que esa aplicación pues es más de tipo relacional que más de tipo no relacional. Pero bueno, eso lo van a ver cuando ya lleven otras materias. Ahorita lo que nos interesa es introducirnos a lo que es el manejo de lo que es el lenguaje de consulta estructurada. El lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje de tipo declarativo. Ustedes están acostumbrados a utilizar lenguajes de tipo imperativo. Por ejemplo, en C, Java, Python es: haz esto desde que tal variable cumple con una condición hasta que deja de cumplirla, haz esto, imprime esto, o sea, yo le doy la orden. En el caso de SQL decimos que es declarativo porque aquí yo no le digo qué tiene que hacer. Yo nada más le digo: quiero esto de esta tabla. ¿Qué operaciones tienes que hacer para darme esa información? No sé. Entonces solamente SQL sabe cómo lo hace. Ahora bien, nosotros tenemos conocimiento de cómo lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos nociones o vimos lo que es el álgebra relacional. Vimos todas las operaciones que hace SQL para podernos a nosotros presentar esa información. Simplemente que no lo vamos a hacer, no vamos a decir une esto con esto, haz el producto de este con este. No hacemos ese tipo de cosas. Nosotros nada más le decimos: queremos esta información de estas tablas que cumple esta condición. ¿Cómo vas a hacer tú para dármelo? No lo sé. Yo nada más le estoy declarando el problema que quiero que me satisfaga. Yo no tengo que andar diciendo: vas a entrar, vas a abrir tal archivo, vas a recorrer el archivo hasta que en el campo tal encuentres tal cadena que coincida con esta, y lo que vas a hacer es de que bueno, ya me ubiqué en ese registro y ahora voy a extraer, como antes se hacía con el manejo de archivos. Eso ya no lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hacen automático SQL. Cuando ustedes lleven por ahí en semestres más avanzados, van a llevar una materia que se llama programación lógica y funcional, y ahí se van a dar cuenta que existen muchísimo más lenguajes de tipo declarativos, donde yo no le digo cómo resolver el problema, yo le digo cuál es el problema que tengo y el lenguaje lo resuelve. Bueno, no es de que el lenguaje lo resuelva, sino que es una manera de comunicarnos con la computadora. Por una parte tengo los imperativos, donde tengo el problema y yo le digo qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer para resolver el problema, y tengo otros tipos de lenguaje donde yo nada más tengo que definir qué es el problema. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante. Básicamente SQL se divide en dos grandes partes. Tengo unas instrucciones que me sirven para darle estructura a lo que es la base de datos, y lo que nosotros decimos le da la estructura de los metadatos. Recuerden, los metadatos son los datos de la base de datos. Y por otro lado tengo un conjunto de instrucciones que se conoce como lenguaje de manipulación de datos. Ahí es donde yo ya voy a poder acceder a la información, presentarla y todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de lo que habla SQL. Y lo más importante, una vez que yo ya hice mi análisis, ya hice mi diseño, ya normalicé, vi que todo está bien, que no tengo dependencias que me puedan llevar hacia normalidades, entonces ahora lo que tengo que hacer es ese diseño pasarlo
a, a un esquema ya de base de datos para poder tenerlo dentro de un programa, ¿sí? Y para eso nos vamos a auxiliar de un gestor de base de datos. En este caso nosotros vamos a utilizar MySQL. Hay muchos más, por ejemplo, está el MariaDB, está el Oracle, el SQL Server, hay muchos, ¿sí? ¿De qué va a depender? De su uso va a depender de las características, el tamaño de base de datos que puede soportar, el tipo de seguridad, muchas cosas que cuando vean administración de base de datos ustedes van a tener la capacidad de evaluar para qué tipo de situación van a utilizar qué base de datos. Entonces a mí me interesa que ocupen MySQL porque es la más fácil de utilizar, es la más sencilla para que ustedes vayan aprendiendo a interactuar con un gestor de base de datos. Y entonces, si es así, bueno, vamos a comenzar con lo que es la clase. Bueno, chicos, en sus apuntes ahí en la unidad número 6 viene desarrollado lo que es a grosso modo lo que es ese lenguaje de SQL. Hay manuales y hay tutoriales donde ustedes pueden expandirse más. El objetivo es de que ustedes puedan crear los esquemas de las bases de datos y que puedan manipular algunas cuestiones básicas de lo que es SQL. Como les comentaba, este lenguaje pues es el que más se utiliza para lo que es el manejo de bases de datos relacionales y es de importancia comercial. Casi toda, la mayoría de los sistemas gestores de base de datos utilizan SQL para todo lo que tiene que ver con base de datos. Se dice que por lo tanto SQL es un lenguaje normalizado. Aún así, hay de manejador a manejador de base de datos hay algunas instrucciones que soportan unos y otros no. Por ejemplo, cuando vean taller de base de datos se van a dar cuenta que cuando yo creo usuarios que pueden acceder a ciertas cosas de mi base de datos, hay unos manejadores de base de datos que permiten manejar roles y yo a un usuario le asigno un rol y hay otros manejadores que pues no manejan roles y hay una ventaja ahí en ese aspecto, ¿no? Pero de ahí en fuera pues todos manejan crear usuarios, en todos puedo crear tablas, en todos puedo borrar, filtrar, dar de alta. Sí, pero hay ciertas particularidades que ya dependen del manejador. Entonces, por una parte, nosotros vamos a ver cuestiones normalizadas del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje o las instrucciones ANSI quiere decir que está normalizada, ¿sí? Esas sentencias o esas instrucciones ANSI en cualquier manejador las van a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Se dice que SQL es un lenguaje más que nada, no es un lenguaje tanto como les puedo decir, no es un lenguaje que no se considera como un lenguaje de programación en sí, sino que se utiliza como un sublenguaje, ¿sí? Para acceder a otros, a lo que son datos. Y de hecho, por lo regular, va embebido en aplicaciones, o sea, va embebido, yo lo puedo combinar con Java, lo puedo combinar con C, lo puedo combinar con Python, lo puedo combinar con PHP, de manera que toda la estructura visual y toda la interacción de la aplicación con el usuario, todo es en ese lenguaje de programación y únicamente y exclusivamente cuando necesito acceder a la base de datos, entonces utilizo ASQL. ¿Sí? Entonces por eso no se considera como tal un lenguaje de programación, pero sí como un lenguaje o sublenguaje de datos o de acceso a datos. ¿Qué pasa? Les decía que existen dos tipos de comandos, o sea, yo las instrucciones las puedo clasificar en dos grandes categorías que tienen que ver, bueno, y hay más, ¿no? Pero básicamente está el lenguaje de definición de datos que me permite crear bases de datos, borrar base de datos, crear tablas, crear índices, usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tengo lo que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? O sea, se compone de ese tipo de instrucciones, donde puedo yo generar consultas, filtrar, extraer, eliminar, borrar datos, ojo. En el DDL yo podía crear, borrar, insertar y todo, pero lo que eran
tablas, usuarios, bases de datos, etcétera, etcétera, y cosas que ustedes cuando lleven taller de base de datos se van a dar cuenta que existen disparadores, que existen funciones, que existen un montón de cosas que les van a poder ayudar a generar aplicaciones orientadas a bases de datos más robustas. Tengo lo que es los comandos. Tengo un comando crear, drop es eliminar, alter para modificar. Si se fijan, el drop y el alter pues es diferente del update y del delete de la manipulación de base de datos. Los comandos tienen cláusulas que son condiciones de modificación, ¿sí? Por ejemplo, yo el select lo voy a seleccionar sí, pero todo depende de ciertas condiciones, o sea, de dónde voy a obtenerlo, qué condiciones debe cumplir eso que voy a extraer, cómo lo voy a agrupar, cómo lo voy a ordenar. Son condiciones de modificación. Y tengo funciones de agregado. Estas funciones de agregado se utilizan en la cláusula o el comando, dentro del comando select, junto con las cláusulas. Todas estas tienen que ver con lo que es el select, ¿sí? Y yo puedo, por ejemplo, es para devolver un único valor, le dicen, y por ejemplo yo puedo el promedio de cierto campo, cuántos campos son los que yo estoy regresando. A lo mejor no me interesa saber el listado ni nada más me interesa, por ejemplo, cuántos son los chicos que van reprobados, ¿sí? No quiero saber cuáles son los chicos, quiero saber cuántos. La suma de todos los valores de un campo, el máximo, el mínimo de un campo. Y pues tengo operadores lógicos, el y, el o, el no, y puedo tener todas las operaciones de relacionales que tienen que ver con comparación, mayor que, menor igual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo yo voy a crear una tabla. Ustedes ya tienen su diseño de base de datos y entonces van a crear las tablas. ¿Cómo van a crear las tablas? Pues esto es bien fácil. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar los comandos de DDL y lo que van a hacer es utilizar este comando que se llama create database, o también se le puede poner create schema y se le pone el nombre de la base de datos. A continuación yo tengo que decir que voy a usar esa base de datos, entonces pongo use y el nombre de la base de datos. Seguido de esto, por cada afinidad que yo generé de mi modelo entidad-relación, tengo mi modelo entidad-relación, ¿sí? Con el diagrama de entidad-relación. Ese diagrama lo que hice fue que lo pasé al modelo relacional. Y el modelo relacional lo que hice fue que cumpliera ciertas condiciones de que no tuviera dependencias parciales, ni transitivas, ni nada. Si no hice ninguna modificación, ese modelo relacional, cada una de la estructura de ese modelo relacional pues va a representar una tabla en mi base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener, voy a crear una tabla y pongo el nombre de la tabla, que es el nombre que poníamos en mayúsculas y en negritas de mi afinidad, y luego entre paréntesis voy a empezar a poner los campos, ¿sí? Que van dentro de los paréntesis, los empiezo a poner y voy poniendo qué tipo de dato es, qué tamaño pueden tener de restricción. A lo mejor, por ejemplo, en el campo edad, pues yo no voy a tener un campo que acepte más de 2 dígitos o más de 3 dígitos, ¿sí? No voy a tener, por ejemplo, si es edad de una persona, no voy a tener que cumplir 1000 años o cosas por el estilo, ¿sí? Y un índice. Después de ahí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener restricciones referente a mis atributos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo empezar a estructurar dado un modelo relacional y a una base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con alter table? Con alter table yo puedo cambiar el nombre de un campo, ¿sí? O puedo añadirle un campo, o puedo quitar una columna, ¿sí? O sea, un campo lo puedo quitar, puedo añadir, y puedo tener ya dentro de, consultas de acción, ahí ya va a ser lo que es el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a ver, entonces nosotros, ¿se acuerdan que teníamos el ejemplo de lo que es las viviendas? Por acá están las viviendas. Vamos a recordar un poquito el diagrama entidad-relación, ¿sí?
teníamos este diagrama entidad-relación, el de en una zona urbana puedo tener muchas viviendas, una vivienda puede estar en una sola zona urbana, una vivienda puede tener muchas personas y una persona puede solamente vivir en una vivienda. Y hablábamos de la cuestión de propietarios, que esa vivienda puede ser una casa unifamiliar o puede estar en un bloque de pisos, y entonces en ese aspecto yo tengo que especificar en qué piso, en qué planta, en qué puerta está y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacíamos la estructura de las afinidades, perdón. Y en la unidad 5 pues veíamos que cumplieran con lo que es la normalización, que cumplieran con que no hubiera dependencias parciales, que no hubiera dependencias transitivas, que no haya dependencias de que una no primal defina una primal y cuestiones por el estilo. Y entonces aquí ya tenemos nuestro ejemplo de las afinidades normalizadas. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues a continuación voy a crear lo que es el esquema de base de datos. Entonces vamos a empezar. Este es un archivo en SQL. Ahí en la práctica número, no recuerdo qué número es, pero la primera práctica de la unidad 6 viene cómo ustedes pueden instalar lo que es MySQL, y vienen unos ejemplos para utilizar comandos de MySQL que ahorita los vamos a repasar. Pero básicamente yo les recomiendo, hay mucha gente que se agarra y hace agarra un manejador de base de datos de que nada más es como que arrastra y va picando y quiero tantos campos y de tal tipo, y le dan crear y hasta que generan el diagrama entidad-relación sin antes haberlo generado ellos, y nada más se acostumbran a estar picando y demás. O gente que desde la línea de comandos empieza a crear todo. Y lo más recomendable es de que ustedes tengan un archivo donde tengan la estructura de la base de datos, porque así ya nada más cuando es una actualización o algo, pues ya nada más van al archivo, hacen una copia, modifican, y esa copia modificada ya nada más la suben de un jalón a lo que es su manejador de base de datos. Entonces siempre es muy importante que ustedes aprendan a tener sus scripts de SQL. Aquí yo voy a empezar a poner, es un archivo que se llama cap06ejes.sql, o sea, en donde quiera que ustedes en un editor nada más guarden su archivo con extensión SQL. En este caso yo estoy utilizando Emacs, y Emacs pues depende de la extensión, pues va reconociendo comandos y me los va pintando de cierta manera, ¿no? Entonces aquí yo le estoy diciendo por cualquier cosa. La primera instrucción, todos estos son comentarios, los comentarios están en rojo y pues son con como si fuera en C, diagonal asterisco. Entonces yo puedo poner drop database if exist, que es que estoy diciendo que si hay una base de datos, ojo, mucho cuidado con esto, ¿sí? Yo aquí nada más para empezar de una base de datos limpia, por así decirlo, pero si ustedes ya tienen una previa, pues es obvio que esto no lo pongan. Aquí estoy diciendo, elimina la base de datos si existe. ¿Cuál? La cap06. También le puedo decir que elimina el esquema. A mí me gusta decirles más esquemas, porque básicamente es lo que voy a hacer. Voy a hacer como el esqueleto, el esquema de lo que va a ser mi base de datos. Y aquí le pongo crea esquema. También puedo poner create database y pues pongo el nombre de la base de datos. Y luego tengo que usar la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo a lo que es zona urbana. Zona urbana tiene dos campos, que es el nombre de la zona y otros datos. El nombre de la zona es la clave principal. Entonces yo aquí voy a empezar a poner create table zona urbana. Bueno, aquí tendría que haberle puesto zona-urbana, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Creo la tabla zona urbana, abro paréntesis y empiezo a poner, hasta aquí van los dos campos que yo tengo, que es el nombre de la zona, que le estoy diciendo que es una variable de tipo carácter, que tiene una longitud de 20 caracteres, y digo que no debe ser nula. O sea, yo ahí no acepto valores nulos para ese campo. Y le estoy diciendo otros datos de la zona, que es una variable de tipo texto largo. Ahora bien, vienen las restricciones.
¿sí? ¿Cuáles van a ser esas restricciones en mi tabla? Aquí ustedes van a poner, por ejemplo, constraint, que es restricción, y le van a poner un nombre a la restricción. Aquí esto, la verdad, pues se les pone así como que de primary key, ¿sí? Pero aquí yo le puedo poner clave principal. Así se va a llamar esa restricción, ¿sí? O le puedo poner aquí cualquier nombre. Ojo, tiene que ser representativo de la restricción. Y entonces yo aquí le estoy diciendo que mi primera restricción es que el campo nombre de la zona es la llave primaria. ¿Por qué? Porque aquí yo puse que esa iba a ser la llave primaria. La segunda, aquí nada más es por cuestiones de más adelante lo que es programación, porque imagínense que no sé si se han dado cuenta que hay unos formularios que ustedes al llenarlos automáticamente se los ponen todo en mayúsculas o todo en minúsculas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en realidad no sé, yo sé que la palabra está en la base de datos, pero no sé cómo la hayan escrito, si en mayúsculas, minúsculas, entonces pues yo todo lo que hago es ponerlo o en mayúsculas o en minúsculas. Eso cuando ustedes vean ingeniería de software se van a dar cuenta que son especificaciones que tienen que ir diciendo. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy haciendo un acuerdo de que mi otra restricción es que yo lo que voy a hacer es que no importa cómo lo haya escrito la persona, todo lo voy a pasar a mayúsculas. Aquí estoy diciendo, todo lo que haya escrito en nombre de la zona me lo vas a pasar a mayúsculas. Eso es lo que digo. De manera que cuando ustedes ya estén haciendo su programa de aplicación y tengan ahí sus cajas de texto y ustedes metan información en la caja de texto, la persona que programe, antes de mandar la consulta SQL, tiene que modificar esa cadena de texto toda mayúscula para que pueda coincidir con mayúsculas y minúsculas, porque si se hace distinción en SQL, se hace distinción de si está escrito en mayúsculas, en minúsculas y combinación de ellas. Y así es como termino mi primera tabla. Creo la tabla, los nombres de los atributos, de qué tipo son, si hay tamaño, si digo si voy a aceptar valores nulos o no, y luego vienen las restricciones. Ahora bien, vamos a ver. Viene lo que es vivienda. Si se dan cuenta, aquí pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. 2 de ellos son clave principal y uno más es el campo que yo estoy jalando de lo que es zona urbana, porque acuérdense que en una zona urbana puedo tener muchas viviendas. Entonces de uno a muchos, esa clave la paso como secundaria. ¿Y cómo se representa eso? Yo aquí creo mi tabla vivienda, aquí está mi tabla vivienda, y voy a poner lo que es los atributos, calle, número, tipo de vivienda, por acá está tipo de vivienda, código postal, metros de vivienda, otros datos de vivienda y nombre de la zona. Yo dije que calle y número iban a ser claves y por lo tanto digo que no tienen que ser nulos. Aquí establezco, ¿sí?, el nombre de la calle, 40 caracteres máximo, el número de la calle 3 máximo, varchar tipo de vivienda es un solo carácter, código postal 5 enteros, metros 5 enteros, texto largo, y aquí obvio tiene que coincidir, también tiene que ser varchar de 20, igual que el de la zona urbana. Ahora bien, vienen las restricciones. Ya terminé de decir cuántos campos voy a tener, de qué tipo, qué longitud y si son o no nulos. Ahora vienen las restricciones. La primera restricción que yo voy a tener es de que mi llave primaria va a ser calle y número. O sea, hagan de cuenta que aquí después del constraint y al nombre de mi constante pongo primary key, que quiere decir llave primaria, y entre paréntesis voy a poner el o los atributos que me van a servir como llave principal. En este caso vivienda, pues tengo una llave compuesta. ¿Cuál es lo otro? Aquí estoy diciendo, otra cosa que me vas a checar es de que no voy a permitir o que no permitas
tener números negativos. O sea, mis números, o sea, el número de la vivienda, este número de aquí, ¿sí? Este atributo de aquí, no pueden ir números negativos en ningún, no hay una dirección. Ah, mira, vivo en la calle menos 706 o vivo en la calle número menos 6. O sea, todos son números positivos. Entonces yo aquí le digo que pues tienen que ser mayores que 0. Otra cosa, aquí también, y esto es cuestión de diseño, cuando ustedes hagan un formulario para llenar esto, pues a lo mejor esto ya lo que me está diciendo es de que el campo en mi interfaz gráfica, pues yo nada más le voy a dar a seleccionar a mi usuario que escoja entre una letra u otra, ¿sí? Entonces todo esto implica muchas cuestiones de diseño. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que el tipo de vivienda solamente puede ser de casa o bloques de piso, o sea, la C de casa individual y la B de bloque de piso. Y aquí viene algo importante, le estoy diciendo otra restricción es de que voy a tener una llave foránea. ¿Cuál es esa llave foránea? Pues mi atributo nombre de zona, ¿sí? Este atributo de aquí es mi llave foránea. Ahora bien, esa llave foránea, ¿a quién hace referencia? Fíjense aquí. Voy a hacer referencia a mi tabla zona urbana, mi campo nombre de zona, que es mi campo principal. Aquí es donde yo estoy haciendo ya mi referencia de uno a muchos. Ahora vamos a analizar las demás. Persona. Persona tiene CURP, tiene nombre de persona, apellidos, otros datos de persona, CURP de otro, porque acuérdense que yo puedo decir si estoy, si soy jefe de familia, y en qué calle y en qué número vivo de mi vivienda, ¿sí? Si yo tengo aquí información de, oye, yo quiero saber en qué colonia vive fulano de tal, pues, a ver, tengo fulano de tal, en la calle y el número me vengo para acá, y como sé la calle y el número, puedo saber el nombre y la zona, y puedo saber en qué colonia es en la que vive, ¿ok? Entonces aquí, si se fijan, yo aquí tengo persona, tengo el DNI, que es un entero de 8 caracteres no nulo, tengo el nombre de la persona que es no nulo. Aquí, ojo, no necesariamente todos los campos que sean que no sean llave primarias los voy a dejar como que pueden ir nulos, no. Yo aquí puedo decir que aunque no sean claves primarias, pueden ser o no nulas, pero lo que sí tengo que fijarme muy bien es que mis campos primarios, eso sí no tengo que permitir que estén, que no es, a ver, no tengo que dejar valores nulos, o sea, no puedo aceptar valores nulos para una clave primaria, porque si no, no estaría cumpliendo con mi primera forma normal, ¿sí? Entonces aquí el nombre de la persona, pues le pueden quitar el no nulo, no es necesario, pero el DNI, ahí sí tiene que ir no nulo. Apellido de la persona, otros datos de persona, el DNI de otro, que aquí es bueno, aquí yo le puse CURP, pero es el DNI, la calle y el número. Otra vez, aquí tengo, ojo, mi llave primaria es DNI y tengo otra restricción de llaves foráneas. Tengo calle y número, que son llaves foráneas referenciados de vivienda. ¿De qué campos? De su calle y de su número. Y tengo otro campo que es DNI, que también es una llave foránea, pero hago la referencia de persona, ¿sí? Ahora vamos a ver la de bloque de casas. Bloque de casas tengo calle, número, otros metros y otros otros datos de bloque, ¿sí? Estas son son casa particular y bloque, recuerden que son unas entidades de subtipo, ¿sí? Aunque no las puse yo en negritas, pero sabemos que son de tipo subtipo, porque acuérdense que tengo en mi diagrama el triangulito, ¿sí? Y digo, o es una casa particular o es un bloque de pisos, o es una casa individual o es un bloque de pisos, ¿sí? Y entonces aquí tengo lo que es calle, número, metros cuadrados de ese bloque y otros datos de bloque. Aquí digo,
restricción, nombre, lo que ustedes quieran ponerle aquí. Llave primaria, calle y número. Pero esas, ¿de dónde las voy a jalar? Pues las voy a jalar son a la vez, a pesar de que son llaves primarias, son llaves foráneas. ¿Sí? Calle y número son llaves foráneas. Porque las referenció de dónde, de vivienda, de lo que es calle y número. Y aquí viene algo importante, delete on cascade. ¿Qué quiere decir? Que si yo borro, por ejemplo, si yo borro la vivienda, ¿sí? Hagan de cuenta, no importa lo que haya ahí, si es una casa particular o es un bloque de pisos, si yo voy y tumbo todo, se borra todo. Entonces, yo aquí le estoy diciendo, si yo borro esa vivienda, si yo borro ese edificio, automáticamente voy a borrar todos los bloques de pisos que estén asociados a ese lote, a ese lugar. ¿Sí? Es lo que estoy queriendo decir con el delete on cascade. ¿Sí? Aquí está. Y luego viene constraint, y estoy diciendo que los metros que representan ese bloque de pisos pues tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Para eso se hace con la instrucción check. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todas mis restricciones tienen que ver con decir qué atributos son llaves primarias, qué atributos son llaves secundarias y de dónde estoy haciendo la referencia, y si cuando borre la entidad de la cual hago referencia, pues también voy a borrar todas las que estén relacionadas con él. Y otras cosas son restricciones con respecto a los atributos, si voy a permitir ciertos valores numéricos, etcétera, etcétera, si voy a hacer cambios como de todos pasarlos a mayúsculas o todo pasarlos a minúsculas. Tengo lo que es mi casa particular. Clase particular, que es tengo calle, número, metros, otros datos de la casa y a quién pertenece esa casa particular. Entonces aquí tengo lo que es calle, número, metros, otros datos y mi CURP o el DNI. Tengo aquí mi llave primaria, es calle y número. Obtengo mi DNI, que es una llave foránea de referencia, que hace referencia a lo que es persona en su campo DNI. También calle y número son llaves foráneas, a pesar de que son principales, las jalo de dónde, de vivienda, del atributo calle y número, y cuando borre vivienda, pues voy a borrar todas las casas particulares que estén asociadas a esa vivienda, a esos datos de vivienda. Restricciones, también los metros cuadrados asociados a esa casa tiene que ser mayor que 0. Y por acá tengo lo que es piso. Piso, tengo que es calle, número, escalera, planta, puerta, metros, otros datos de piso y el DNI asociado a ese. Entonces tengo calle, número, escalera, planta, piso, tengo todos mis atributos y tengo estas restricciones. ¿Cuáles van a ser mis llaves primarias? Pues calle, número, escalera, planta, puerta. El detalle aquí es de que, bueno, tengo que los metros cuadrados de ese piso tienen que ser mayores que 0. La primera restricción es de que calle y número son llaves foráneas que hacen referencia a lo que es el bloque de casas, porque tenemos que acordarnos de cómo está la estructura de mi diagrama entidad-relación, ¿sí? De bloque de casas que está acá, estas las voy a jalar, esas a su vez las jalo de vivienda, ¿sí? Y le voy a decir, si borro este bloque de casas, pues borro los pisos, ni modo que diga, elimino los primeros 3 pisos, el cuarto lo dejo y el quinto lo borro. No, o sea, se tiro todo el edificio, pues se van todos los pisos. ¿Sí? Entonces, cuando borre uno, pues tienen que borrarse todos y por eso le digo que lo borre en cascada. Y mi otra restricción de
es que voy a agarrar mi otra llave foránea, es el DNI, que lo voy a jalar de la tabla persona. ¿En qué campo? En el campo DNI. Y luego quien viene aquí, habita piso. ¿Quién habita piso? Pues si se fijan aquí todos son aquí analizan porque se hizo algo, la afinidad de habita piso está en forma normal voice code, pues todos los atributos no primos dependen de forma completa de un único determinante funcional. Entonces aquí tengo todos estos. Y aquí digo, bueno, tengo el DNI, la calle, el número, escalera, planta, puerta. La clave principal es el DNI, porque estoy diciendo fulano de tal habita en tal piso. Mis llaves foráneas son calle, número, escalera, planta, puerta, las cuales hago referencia de piso. Cuando elimino ese piso, pues borro todo lo que tiene que ver con él, porque si borro ese piso, pues ya nadie puede habitar ahí. ¿Sí? Y cuando aquí pongo otra llave foránea, pues es el DNI, que la jalo de DNI de persona. Recuerden que yo tengo que poner quién es el jefe de familia de esa familia. Entonces, si ya no hay jefe de familia, ya no hay familia. Es lo que estoy queriendo, lo que se podría interpretar aquí, ¿no? Cuando borro esa persona, se borran en la dependencia. Ojo, no borro a la persona, borro la dependencia que hay. O sea, yo ya no dependo de mis padres, es lo que estoy eliminando, esa dependencia, ¿sí? Entonces cada que una persona se borra de ahí, pues borro esta relación de habita piso. Y así es como se tiene este archivo en SQL. Yo aquí ya no tengo nada más. Esto se guarda como SQL. Ahora, ¿esto cómo lo voy a cargar? Yo aquí tengo mi terminal o mi consola o mi línea de comandos, bien bonita, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a entrar a MySQL. Bueno, yo tengo una cuenta de administrador. Y ahí está mi password y ahí me dice que bienvenida, etcétera, etcétera. Yo estoy utilizando ahorita para la iMac que tengo aquí, es la 5.7.17. Y bueno, yo ahí puedo aquí ya sé que estoy dentro porque ya tengo el prompt de MySQL. ¿Sí? Ya no estoy en la línea de comandos de mi sistema operativo, sino estoy en la línea de comandos del sistema manejador de base de datos, en este caso MySQL. Entonces yo aquí, pues lo primero que puedo ver, de hecho ustedes se van a dar cuenta, yo aquí le voy a dar Show, Databases, y se van a dar cuenta que aquí tengo una que se llama CAP6. Yo aquí le voy a dar Use CAP06 y me dice ahí que ya cambió mi tabla de base de datos, ya la tengo lista para usarse. Y si yo aquí le doy Show Tables, me aparece cuántas están, que es bloque de casas, casa particular, habita piso, persona, piso, vivienda, zona urbana. Yo aquí le puedo decir describe, no sé, piso. Y aquí tengo, ¿sí? Piso tiene calle, número, escalera, planta, puerta, metros, otros datos y DNP. Y aquí le digo si es nulo. Bueno, el tipo, aquí está el tipo, lo que yo le definí de este lado, aquí está. Si acepta caracteres nulos, aquí nada me dice que estos sí aceptan, todos los demás no. Aquí yo digo cuáles son llaves primarias, aquí es múltiple, ¿sí? Es foránea y otra información extra. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a borrar lo que es la base de datos. Le voy a poner drop esquema CAP06. Es que me equivoqué, perdón. Ahí está. Si yo le doy ahora Show Tablas, me dice que no he seleccionado ninguna
base de datos. Entonces le doy show database. Como la borré, pues ya no tengo seleccionada ninguna. Y si se fijan, aquí ya no está. Ojo, estas bases de datos son las que vienen cuando ustedes instalan MySQL, son las que se instalan por default, no las borren. Tiene información acerca de los usuarios, tienen información acerca de cómo yo me voy a loguear. Sí, no se borran, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo voy a cargarlo? Bueno, aquí yo tengo mi archivo en SQL, ya terminé, ya pasé todas estas. Tengo mi diagrama entidad-relación, tengo mi modelo relacional ya normalizado y voy a estar creando la estructura de mi esquema. Ya lo tengo bien estructurado con todas sus restricciones de cuáles son llaves primarias, cuáles son llaves foráneas, esas llaves foráneas de dónde las jalo, de dónde estoy haciendo la referencia, si voy a poner restricciones en cuanto a valores en los campos que van a recibir esos atributos, etcétera, etcétera. Ya tengo todas esas restricciones. Ahora bien, entro a MySQL y pues lo que voy a hacer es que le voy a decir que voy a jalar. Acuérdense, ahí ya borré lo que es el esquema. Le pongo que va a, yo la tengo en users. Aquí es toda la ruta. Tania y escritorio. Internamente en este sistema operativo están en inglés. Cuando lo utilizo desde guía de comandos, guía académica, fundamentos de base de datos, y el archivo se llama cap06 ejemplo de esquema .sql, y ahí ya le voy a dar enter y ahí empieza. Si se fijan, aquí pongo no afecte ninguna fila. ¿Por qué? Porque yo hay una base de datos donde yo tengo todas las bases, una tabla donde yo tengo todas las bases de datos que tengo. Entonces, como yo ya la borré, dice ok, consulta realizada, no afecté ninguna fila porque pues no existe esa base de datos, y luego lo hice, creé un nuevo esquema, luego me dice que la base de datos cambió, que fue use chapter, y luego voy a empezar a hacer una entrada por cada tabla dentro de, o sea, donde tengo la referencia a lo que son las bases de datos. Yo digo, esta base de datos tiene estas tablas, entonces por cada una de las tablas que yo hice, pues se hizo una consulta, un query, de manera que si yo ahorita pues le digo show databases, pues ahí ya voy a tener lo que es cap06. Ahora bien, voy a usar otra vez use, no, ya la tengo, ¿verdad? Use, ya la tengo. Entonces le voy a poner show tables, no, show tables. Ahí tengo bloque de casas, casa particular, habita piso y demás. Aquí yo tengo mis bases, mis tablas vacías. Si se fijan, ahí le puse seleccióname todo de bloque de casas. El asterisco es para decir todo. Me dice que no tengo nada. Ahora le voy a decir que quiero de casas particular. Es que es casa. Yo le puse casas, casa particular. Me dice que está vacía. Habita piso. Y me faltó el punto y coma. Entonces ahí me dice me está esperando. Ya le puse el punto y coma. Me dice que está vacía. Persona. Está vacía. Piso.
también va a estar vacío. Y luego voy a es vivienda, está vacío, y la otra es zona urbana y también va a estar vacía. ¿Sí? Entonces, en la práctica, donde ya empiezan ustedes a hacer lo que es el esquema de base de datos, yo les voy a proporcionar un archivo donde les doy datos, pero obvio, esos archivos donde les doy datos corresponden a un esquema particular que va a ser diferente al que ustedes creen. Entonces, a ver, ustedes me tienen que entregar en una práctica del modelo relacional que ustedes tienen, el esquema que les haya salido, como les haya salido. Pero para la práctica donde tienen que empezar a hacer ya las consultas, les voy a mandar el esquema que corresponde a los datos que les voy a proporcionar para que ustedes hagan las consultas. Si tienen duda, me preguntan, ¿sí? Sí, no me vayan a hacer trampa y me vayan a querer esto que les voy a subir, presentármelo como que su esquema. No, su esquema tiene que corresponder al diagrama entidad-relación y al modelo relacional que ustedes obtuvieron. ¿Sale? Y este es el que van a utilizar para cargar ya datos. Ahora bien, ¿cómo voy a cargar los datos? Aquí le estoy diciendo que por cualquier otra razón, que borre todo lo que hay en estas. Como no hay nada, pues no va a borrar nada, ¿sí? Y después nada más es como para hacer limpieza de mis tablas. Y aquí entonces voy a poner inserta en zona urbana en este orden, ¿sí? Estos valores. Entonces en la primera fila voy a tener centro y voy a poner, es la zona correspondiente al centro de la ciudad. Luego voy a tener sector sur, es la zona correspondiente al sur de la ciudad. Luego suburbio terminal, brillante, trasierra, ¿sí? Aquí tengo que poner insert, into y el nombre de la afinidad y el ojo aquí, el orden de los atributos tiene que ser en el orden en el que yo los definí. Y luego ya nada más me vengo aquí en insert vivienda, en base a insertar dentro de vivienda en estos campos, y aquí ya le pongo Cruz Conde, 20B, acuérdense que les decía que es B o C. Y aquí voy a poner todos los valores. Los que acepten valores nulos los voy a poner entre comillas y todo lo demás, su DNI. Y luego inserta la tabla Habita Piso, y aquí voy a poner toda la información de Habita Piso, toda la información de pisos, toda la información de casa particular, todas las todo aquí va, ¿sí? De manera que pues voy a hacer lo mismo, lo voy a jalar de la misma manera, voy a jalar mi script, nada más que aquí pues se llama eje in, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner, ya tengo mis tablas creadas y ahora sí le voy a insertar lo que es la información con ese script en SQL. Le doy enter y ya todo lo que hizo, ¿sí? Si se fijan aquí, las primeras me dicen que no fueron afectadas estas filas. ¿Por qué? Porque les comenté, no tenían nada, entonces no borré nada. A partir de que ya empiezo a insertar información, ya me dice que se fueron afectando cosas y ya, ahí está. De manera que si ahora me vengo y repaso lo que hay en cada una de mis tablas, ¿sí? Ahí están mis tablas y yo empiezo a repasar lo que hay en cada una de mis tablas, pues ahora sí voy a tener información. Por ejemplo, en bloque de casas, y ahí tengo lo que es ya información acerca de lo que es bloque de casas. Si es casas particular, lo voy a hacer un poquito más grande esta terminal. Pues ahí tengo lo de casa particular. Luego, ¿cuál seguía? Habita piso, persona.
Habita piso, persona, bloque casa, ¿verdad? Bloque casas, ahí está, bloque casas, y luego vivienda. Ahí está. Y zona urbana, ¿verdad? Ahí está. Y entonces yo puedo hacer ya con toda esta información, ahora sí yo ya puedo hacer consultas en mi base de datos. Por ejemplo, aquí tengo un enunciado que me dice obtener todos los pisos de más de 50 metros cuadrados cuyo propietario tiene un DNI, y me aparece el DNI. Y entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero saber todos los pisos que tienen más de 50 metros cuadrados cuyo propietario tiene tal cosa. Ok, entonces yo aquí voy a tener select todos los pisos, y entonces aquí voy a poner calle, número, escalera, puerta, planta, puerta, de ahí los metros, ¿verdad? Metros de piso. ¿De dónde? De piso, from. ¿Dónde? El DNI de la persona propietaria sea igual a, y me dice todos, me da aquí su nombre, su número. Y que los metros del piso sean mayores a 50 metros cuadrados. Y entonces ahí ya tengo que nada más en la calle Ronda Tejares, en el número 15, en la escalera número 2, subes a la planta 2 y en la puerta 3, ahí ese propietario en particular tiene un piso con 70 metros cuadrados de espacio, ¿sí? Ahora bien, yo aquí pues puedo poner algunas cositas, por ejemplo, el nombre de mi... Si se fijan aquí, pues aquí puse los nombres de los campos y así se ponen aquí arriba. Entonces yo puedo cambiar algunas cositas y puedo ponerle aquí, por ejemplo, calle con mayúscula, la primera. Puedo poner aquí, después del nombre de mi campo, puedo poner aquí como que el numeral. Aquí voy a poner una E de escalera. Aquí voy a poner pum de puerta. Perdón, planta, voy a poner PL. Voy a poner lo que es la puerta. Y aquí voy a ponerle metros. Ahí lo que hice al ponerle entre comillas, eso es de como yo lo voy a presentar aquí en mi manejador de base de datos. Le voy a dar enter y se fijan, en lugar de aquí poner el nombre de los atributos tal cual se llaman, aquí ya le puse calle con C mayúscula, número lo cambié por el numeral, E de escalera, planta, puerta, metros. O sea, nada más esto de aquí ya nada más es para pura cuestión de estética dentro de mi manejador de base de datos, pero no afecta en sí a
a mayor, o sea, no afecta lo que es la consulta. Luego aquí tengo otro que dice obtener el número de domicilios particulares que existen en el bloque Felipe II número 14. Entonces me dice obtener el número de domicilios particulares. Y entonces, o sea que en cierta calle cuántos son casas individuales y cuántos son bloques de piso. Entonces me están pidiendo domicilios particulares. Y aquí le voy a poner select, ojo, yo arriba le puse select así mayúscula, minúscula, le puedo poner select, ¿sí? Para entender mejor la estructura, una recomendación es de que todas las cláusulas de SQL las pongan en mayúsculas. Entonces yo aquí puedo poner select, cuéntame todas las filas, ¿sí? Y le voy a poner como título, le voy a poner total de casas particulares. Total de casas, le voy a poner total de casas individuales. Individuales, ahí le voy a poner. ¿Sí? Que existen en el bloque, no, es domicilios particulares que existen en el bloque Felipe II. Ok. Y entonces dice aquí from piso, yo aquí ya tengo hechas mis consultas, donde calle es igual a Felipe II y número igual a 14. Y ahí me dice que son 2 el total de las casas individuales. Yo aquí le puedo quitar el titulito de total de casas individuales. Y ahí nada más me aparece el 2 y me aparece ahí el count, como el resultado del count es 2. Entonces para que se vea bonito, por eso se le pone el título de total de casas individuales. Y entonces así es como se maneja esto. Cuando ustedes me hagan sus prácticas, pues cuando hagan las consultas voy a querer que me pongan el resultado que tienen ustedes en la pantalla. Ya después aquí le doy exit y ya me dice adiós y ya salgo otra vez al prompt del sistema operativo que se esté manejando, ¿sí? Entonces básicamente esto es lo que a grandes rasgos se va a ver, a grosso modo, cuestiones básicas de SQL. Lo básico es el select, from, piso, donde tal cosa, es lo único que se va a realizar, ¿no? Que ustedes puedan identificar. Consultas súper mega sencillas. Y eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor háganmelo saber ahí en los comentarios en el Classroom con referente a las prácticas. Por ahí nos vamos a estar comunicando y esto sería todo. Gracias por su atención, chicos, que estén bien, cuídense mucho y ya saben, no salgan de casa si no tienen necesidad de hacerlo. Adiós, cuídense.